Hola, mi nombre es Diego Jesús Chiacosta con la matrícula 2025-986. Esta es la asignatura de Historia del Derecho en México a cargo de la profesora Yesenia Fernández Hernández. Hola, mi nombre es María Belén Martínez Castilla, mi matrícula es 2026-060 y a continuación explicaremos los aspectos importantes del derecho indiano y la Revolución Mexicana. Hoy todos somos iguales ante la ley y gozamos de ciertas garantías como ciudadanos de México. Aunque no lo parezca, estamos bastante bien en cuanto a derechos civiles, pero no siempre fue así, ya que México es un país en constante evolución legal y teníamos que empezar en algún punto. Este punto de origen es conocido como las leyes de India. El derecho indiano nació formalmente 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Pueblos de Moguer y en su primer viaje de descubrimiento, casi 6 meses después de que arribara a la isla de Guaraní. Su certificado de nacimiento fue un convenio, las capitulaciones de Santa Fe, que fueron fechadas el 17 de abril de 1492. En ellas y en otros documentos despachados en los días sucesivos, el almirante y los reyes católicos establecieron las bases jurídicas con las que iba a gobernar un mundo aún desconocido, es decir, el Nuevo Mundo. Como es lógico suponer, en dichas capitulaciones no se tomaron en consideración las peculiaridades del territorio que una vez descubierto se pretendía gobernar. Por tal razón, el primer documento jurídico destinado a regir en las Indias Occidentales se basó en otros principios. ¿Cuáles fueron estos? La respuesta es evidente. Los contenidos en el derecho medieval castellano, en tránsito del medievo al modernismo, así como los derivados de la escasa experiencia obtenida por España en sus primeros contactos y conquistas en las islas de la costa africana, en especial en las Canarias. El derecho indiano es aquel derecho que rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Podemos dar para este dos tipos de concepto, uno estricto o restringido y un concepto amplio de las personas. En su concepto estricto nos referimos a él como leyes de Indias o derecho especial de Indias, defendiéndolo como un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes y por otras autoridades subordinadas a ellos para establecer un régimen jurídico especial en las Indias. Y en su sentido amplio lo podemos definir como el conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, es decir, además de la legislación especial de Indias, el derecho indiano en sentido amplio incluye el derecho castellano, la costumbre indígena, las bulas pontificias, las capitulaciones entre la corona y los descubridores y colonos y la costumbre criolla. El derecho indiano, pues, atendiendo a los componentes que lo integran, puede clasificarse o subdividirse en derecho indiano metropolitano o peninsular, entendiéndose por tal al conjunto de las disposiciones legislativas que emanaron del rey o de sus órganos colegiados radicados en la metrópoli, el Consejo de las Indias y la Casa de Contravención de Sevilla, principalmente. El derecho indiano criollo integrado por las normas que expidieron las autoridades delegadas en América, esto es, las que dictaron en los distintos niveles de gobierno, los virreyes y otras autoridades unipersonales, así como las audiencias y cabildos. 1. Derecho castellano, esto es, el sistema jurídico que con el aval de la propia legislación indiana, aunque con carácter supletorio o subsidiario, se aplicó en las Indias desde que éstas fueron incorporadas a la corona de Castilla. 2. El derecho indígena, constituido por el grupo de costumbres jurídicas prehispánicas que, también con el aval de las leyes indianas, sobrevivieron integradas o permitidas por estas a la conquista y colonización. Ahora bien, el derecho indiano no se compone solo de la legislación secular. La influencia secularizadora del derecho contemporáneo no nos ha llevado frecuentemente a olvidar o relegar los sistemas jurídicos al ordenamiento canónico, ordenamiento que, junto con las leyes seculares, tuvo gran importancia en la época que nos ocupa, esto es, antes de la aparición y consolidación del Estado liberal decimonónico. En efecto, hubo en este periodo un derecho canónico indiano muy rico en su contenido, derecho que quedó plasmada en los cánones de los concilios provinciales. Las características son que es un derecho esencialmente evangelizador. El Papa les había entregado estas tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios. Es un derecho asistemático.
La legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, es decir, que carece de unidad. Son normas dispersas sin una sistemática, es decir, ajena a la teorización. Es un derecho casuístico. Esto es porque las normas que emanaban desde la península ibérica no coincidían de forma automática en el Nuevo Mundo, ya que estas normas eran revisadas por las autoridades americanas y si a juicio de estas resultaban injustas, se le solicitaba al rey que las revisara. Es un derecho que tiende a predominar el derecho público por sobre el derecho privado. Principalmente se refería a normas administrativas, tales como la organización de los virreinatos, gobernaciones, reales audiencias, etc. También es un derecho que tendía a la protección del aborigen, esto en virtud de los abusos cometidos por los conquistadores. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Su revuelta en Tuxtepec, justo antes de las elecciones de 1876, contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo éxito y luego ejerció como presidente del 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo, calmó a los inversores estadounidenses y restableció relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y crearon una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y el control económico. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados. A medida que las décadas que pasaban, Díaz apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que, aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron un punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen, como el resultado de las siguientes causas. En las causas políticas tenemos un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. En las causas sociales tenemos la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua,
Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Lo sucedió Francisco León de la Barra como presidente interino.